conociendo nuestra casi 8. Pero uno que yo he ido estudiando, como que no entiendo, ¿verdad?, lo que él me dice, pero me gusta que no entienda porque después cuando escucho una prédica me doy cuenta que el Señor tiene algo mejor preparado o me da un entendimiento mejor sobre lo que estaba leyendo. ¿Y cuántos se acuerdan de la prédica del martes pasado? Esa fue una buena prédica. A ver si es cierto. ¿Por qué digo que es una buena prédica? Porque el contexto de ello decía que en un corazón que busca lo suyo propio y no lo de Dios. Y cuando estábamos ahí recibiendo la palabra, ¿verdad?, el Señor ahí me dio entendimiento sobre esto, y es que cuando nosotros buscamos lo propio nuestro, no velamos por lo de Dios, no velamos por las cosas que Él nos ha dado. Pues nosotros somos poseedores de riquezas, de tesoros, pero muchas veces no velamos por ello. Y no velamos no porque no queramos, sino porque a veces los afanes de esta vida nos ganan o nos distraen, las tentaciones, los problemas, los asuntos. Y mientras yo estaba ahí preparando este servicio, se me complicó bastante porque tenía muchas cosas, pero voy a tratar de ser muy puntual con esto, y es que nosotros tenemos que velar por nuestra vida espiritual. Muchas veces le dejamos el cargo a nuestros líderes, a nuestros pastores, de que velen por nosotros. A veces los recargamos con: pastor, ore por mí. Ahora ellos están dispuestos, tienen un corazón lleno de amor, ¿verdad? Pero
yo voy a tocar el tema de velar, porque he sentido en mi espíritu que muchas veces nosotros como iglesia no velamos, no solo en nuestra vida espiritual, personal, sino como iglesia. Y le voy a decir por qué. Porque cuando no honramos la palabra de Dios no estamos velando. Cuando no honramos el estar a tiempo en un servicio, no estamos honrando, no estamos velando por nuestra vida. Porque al final de los días el más beneficiario somos nosotros. Dios sin usted sigue siendo Dios, pero usted sin Dios no es nadie. O más bien dicho, nosotros sin Dios no somos nadie. Por eso es importante velar, y voy a leer lo que dice 1 Corintios capítulo 16, versos 13 y 14. En la Reina Valero dice así: velad, está firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Muchas veces aparentamos que estamos velando, porque venimos a la iglesia, porque tenemos comunión unos con otros, pero realmente eso no es el velar en sí. El velar es estar como un soldado atento, porque no sabes el día ni la hora que tu enemigo te va a atacar. Ahí, en la traducción lenguaje actual lo dice de la siguiente manera: manténgase siempre en estado de alerta, pero confiando en Cristo. Sean fuertes y valientes, y todo lo que hagan, háganlo con amor. Ahora, 1 Corintios capítulo 6, versos 13 y 14 está cargado de instrucciones que necesitamos hoy como iglesia. No solo fue una carta escrita a los cristianos que estaban en Corinto en un tiempo pasado, sino es para cada creyente y para cada persona que lee esa carta. En el momento que tú y yo leemos esa carta, Dios nos está hablando a través de esa carta. Tiene un impacto muy grande en nuestras vidas, porque en ellos encontramos algunos imperativos que debemos tener como cristianos, que debemos tener en nuestra vida cristiana. Y son 5 imperativos, pero no vamos a alcanzar a tocar los 5 imperativos, pero solamente vamos a hablar de 2. Porque para tener una vida cristiana poderosa, tú necesitas tener un buen fundamento. Si nosotros no tenemos un buen fundamento, no tenemos una vida poderosa, y por eso es que nos vemos afligidos por las muchas pruebas que enfrentamos. Sabe que cuando enfrentamos pruebas, y ese es un tema que me gusta, porque las pruebas son las que nos hacen esforzados, nos hacen valientes, nos hacen que sigamos adelante. Y yo he ido entendiendo que cada prueba que yo paso es porque el Señor me quiere enseñar algo nuevo a mí. Y el asunto es que si usted no tiene un buen fundamento, va a ser una presa fácil cuando se enfrenta a una prueba. Se va a caer. Me acordaba del hermano Willy cuando nos compartió la palabra, ¿no? De que hablaba de la estructura de un edificio y todo eso. Y nuestra vida espiritual es igual. Nuestra vida cristiana es igual que un edificio. Tiene que tener un buen fundamento. Lo primero que tenemos que tener es un buen fundamento. Ahora, ¿qué es un fundamento? Es el principio o el origen en el cual se asienta una cosa. Es la parte de una construcción que está debajo de la tierra, la cual da una solidez, pero también sirve de base y apoyo. Si se carece de fundamentos, o los fundamentos que tenemos son débiles, todo lo que está por encima tiene el riesgo de derrumbarse tarde que temprano, y el resultado será un inminente desastre. Nuestra vida cristiana, al igual que un edificio, debe estar cimentada sobre un fundamento sólido. Pero hoy vivimos en días donde los hijos de Dios han desarrollado una vida cristiana muy inestable. Somos muy sensibles a las situaciones que enfrentamos. Estamos viviendo días peligrosos como iglesia, porque si tú no velas,
tú puedes caer en desgracia, ¿sabías? Jesús le dijo a sus discípulos que deberían de velar porque no sabían ni el día ni la hora en que Él iba a regresar. Sería triste que por no estar velando el Señor venga y nos quedemos. Ese es uno de los puntos principales que me llevó a estudiar más sobre este tema de velar, porque yo puedo pensar que porque vengo a la iglesia me voy con el Señor, porque leo la Biblia, y no, realmente no es por eso, es por la fe. Porque si leímos ahí en 1 Corintios, ¿verdad? Decía que velar y estar firmes en la fe. Ahora, si no estoy firme en la fe y no estoy velando, no estoy haciendo nada por el Señor. Cuando tú velas, tú dejas otras ocupaciones. Cuando tú velas, tú tomas tiempo para estar con el Señor. Por ejemplo, tienen estudio de la palabra, ¿no? 5 de la mañana. Hay quienes se desvelan y están velando por su vida. ¿Por qué? Porque se levantan, se comprometen con el Señor. Eso es un buen motivo, ¿no? Desvelarte para velar por tu vida espiritual, para aprender más del Señor. Muchas veces por no estar velando, enfrentamos situaciones pequeñas o grandes, y estas situaciones vienen ¿a qué? A atormentarnos. Y una de las primeras manifestaciones cuando estamos atormentados es que ya no nos congregamos, ya no queremos asistir a la iglesia, nos enojamos. Esos son los primeros consecuencias que tiene el no estar velando por una vida espiritual. Y la pregunta aquí es ¿por qué? Pues hay muchas posibilidades, hay muchos argumentos. Sin embargo, creo que lo que más afecta es tu falta de revelación del fundamento que tienes. Y si tú sabes cuál es tu fundamento, debes estar arraigado en él. Para mí, mi fundamento es Cristo. Él me ha mostrado su amor, su misericordia. Él me ha dado sustento. Él ha guiado a mi familia, aún en los momentos más difíciles. Él ha estado conmigo ahí, con mi esposa. Aún en los momentos que no entendemos por qué pasan las situaciones, Él ha estado ahí con nosotros. Y como cantábamos ahorita, ¿qué más le podemos pedir al Señor si lo tenemos todo? Pero aún si tú lo tienes todo y no estás velando por todo lo que tienes, lo vas a perder. Tenemos que ser conscientes de velar por nuestra vida espiritual. Toda construcción comienza con un buen fundamento. Si no hay un buen fundamento, no tendremos una buena obra, y esta obra no prevalecerá. Un edificio será sólido tanto como sea su fundamento. Recordemos que lo que Jesús dijo en Lucas 6, 46 al 49, ¿no? Hablando del fundamento. Y cómo Él lo compara nuestra vida cristiana, ¿no? Con ese fundamento del cual Jesús mismo habla. Y el apóstol Pablo también le recuerda esto a los corintios. Pero leamos lo que dice Lucas 6, 46 al 49. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Aquí hay un punto bien importante. Nosotros decimos, mi fundamento es Cristo. Yo estoy arraigado y cimentado en Cristo. Pero no hacemos lo que Cristo dice. Ese es el problema. La iglesia no quiere hacer lo que Cristo dice. No quiere hacer lo que la Escritura dice. No quiere hacer lo que la palabra de Dios dice que tenemos que hacer. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién semejante es. Semejante es al hombre que edifica una casa, cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra ella, contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca.
Ese es el punto importante de nosotros. Nosotros debemos estar fundados sobre la roca que es Cristo, para cuando vengan las pruebas, las tentaciones, las tormentas, no te muevan. Eso debería ser el común denominador del cristiano hoy en día. Pero no estamos manifestando eso. Estamos atribulados por temores, y más en este tiempo, ¿no? Tenemos temor de una cosa, temor de otro, que dicen, que no dicen, que hacen, que no hacen. Alguien me preguntaba esta mañana, ¿viste las noticias? Yo le dije, yo no miro noticias. De hecho, yo casi no miro tele. Antes me gustaba el fútbol, o me gusta el fútbol, pero antes me gustaba pasar 2-3 horas viendo el fútbol. Y hubo un tiempo donde realmente le perdí la emoción a eso. ¿Por qué? Porque me interesó más estudiar la palabra. Creo que he ganado más estudiando la palabra que viendo el fútbol. No tengo nada contra el fútbol, lo sigo practicando si me dan la oportunidad, pero creo que hoy mi prioridad es estudiar la palabra. Yo tuve que dejar de reunirme con amigos que tenían equipo y yo jugaba con ellos. ¿Por qué? Por seguir la palabra. Uno a veces tiene que cortar con este tipo de relaciones. Pero bueno, solamente edificando sobre el fundamento que es Cristo vamos a poder mantenernos firmes. Solamente así vamos a poder tener buenas decisiones. Semejante es al que edifica una casa que cava y honda y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra ella, contra aquella casa, pero no la pudo mover. Los problemas que vienen a tu vida te mueven o simplemente chocan contigo y te dejan donde mismo. O sea, realmente estamos fundamentados, cimentados, arraigados en la revelación de Cristo. Tanto que si viene un problema a tu vida, tú dices, no me preocupo porque Cristo es el que lo resuelve. O sea, tienes la convicción de decirlo de esa manera. Tal vez digas, bueno, es que tal vez a ti te ha pasado todo bien, ¿no? A mí no me ha pasado todo bien. A mi familia no le ha pasado todo bien. Pero Cristo, que es la roca de nuestra vida, es el que nos ha mantenido firmes. Yo no he pasado situaciones solamente en este último par de años. Con mi esposa y los pastores saben, hemos pasado situaciones muy, muy difíciles. Pero gracias a Dios, siempre Él obra cuando tú te mantienes fiel a Él. Hay algo bien importante y es que hay que tener obediencia a Dios. Dios no obra cuando tú deseas que Él haga algo por ti, Él obra cuando tú le obedeces a Él. Dice el verso 49, donde nos quedamos, ¿verdad? Dice, mas el que oye y no hizo, semejante al hombre que edificó una casa sobre la tierra, sin fundamentos, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Muchos creyentes el día de hoy llevan una vida cristiana espiritual que parecen ruinas arqueológicas, ¿sí sabían? Se van derrumbando. Vivimos tan sensibles a las cosas de este mundo que tantito nos tocan y nos sentimos, nos enojamos, nos ofendemos. Eso fue lo mismo que estaba pasando con la iglesia de Corinto. Por eso el apóstol Pablo les habla y les exhorta a cambiar esa actitud, esa mentalidad. Nosotros debemos cambiar la mentalidad que tenemos. Tenemos que tener un cambio de mentalidad. Por eso cuando tú vienes al Señor y te arrepientes, dices, me arrepentí. La palabra arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Si antes te gobernaba el temor, hoy en Cristo eres libre. Si antes hacías el mal, hoy en Cristo tú haces el bien. Tenemos que tener un cambio de mentalidad. Muchas veces, como dije, parecemos ruinas, ¿no? Y esto es debido a que nos hace falta un buen fundamento. O tenemos un fundamento, pero el fundamento es débil. O sea, tú crees tener a Cristo, pero no te alimentas de Él. Tú crees que
Porque vienes a la iglesia, tienes tu fundamento fuerte, pero tú no vives la palabra. Ahora, no lo estoy diciendo por ustedes. Es una forma de explicar lo que estoy hablando. Yo sé que ustedes no tienen un fundamento débil. Ustedes sí están cimentados en la palabra. A ustedes y a mí no nos mueve nada, ¿verdad? Por lo tanto, aquellos que no tienen fundamentos o tienen los fundamentos de su edificación muy débiles, es porque les hace falta fe. Ahora, desde el momento que tú eres consciente, tú tienes fe. Eso es algo que a veces no entendemos. Ah, no, yo tengo fe porque he creído en el Señor. No, tú tienes fe, siempre vas a tener fe aunque no creas en Él. El problema es que tu fe debe ir creciendo cada día como Él. La fe es como un músculo. Tú quieres tener un buen músculo, tienes que ejercitarlo todos los días. Tenemos que velar y estar firmes en la fe. Es no titubear, es no quejarnos, es no poner las circunstancias primero que a nuestro Señor. Este mismo principio que Jesús enseña lo usó el apóstol Pablo, como le dije anteriormente. La iglesia de Corinto estaba pasando por situaciones difíciles. La iglesia de Corinto se estaba viendo envuelta en pleitos, en disensiones, en tantas cosas que hoy en día la iglesia está envuelta también. Yo recuerdo una de las palabras que nos predicaron el sábado, y es que puedes venir a la iglesia pero ser todavía consciente de que estás así cometiendo pecado. Eso es peligroso. Y la iglesia de Corinto tenía eso. La iglesia de Corinto estaba o había sido instruida por Pablo, ¿verdad? Pero pasado el tiempo, ellos se dejaron contaminar nuevamente con las cosas del mundo. Tenían pleitos, ya no había amor entre ellos, toleraban el pecado, tenían un conflicto, lo llevaban a los tribunales, iban ante un juez, se habían vuelto hepáticos hacia los demás. Ahora, estas palabras de velad y estar firmes en la fe están dirigidas intencionalmente a cada lector de las cartas. El apóstol Pablo lo hizo de manera estratégica para poder dar a conocer el problema en el cual se encontraba la iglesia de Corinto, pero también para nosotros, para que tengamos cuidado de cómo vivimos nuestra vida espiritual, para que tengamos cuidado de cómo nos tratamos entre nosotros. ¿Sabes que un simple gesto tuyo puede dañar el corazón de otra persona? Y tal vez tú digas, no, pero es que esa persona no ha crecido en el Señor. Sí, pero si tú eres ya maduro en el Señor, tienes que tener cuidado con esa persona. Eso es algo que no entendemos a la primera. Yo creo que yo he dañado muchos corazones acá. Sí, porque yo soy muy serio, yo no soy tanto de andar riéndome. Tal vez yo puedo sonar hasta muy cortante cuando hablo. No sé, me estoy dando cuenta de eso, creo. Entonces el primer imperativo que Pablo utiliza aquí es la palabra velar. La palabra velar aparece más de 20 veces en el Nuevo Testamento. La palabra velar la palabra velar en el griego es la palabra gregoreo, que significa estar despierto, estar alerta, tener cuidado, estar en vela, estar con vida. A través de los informes que Pablo había recibido, ¿verdad? Cuando usted lee toda la primera carta de Corintios, usted mira que Pablo recibe informes de las iglesias, o por lo menos en esa época de esa iglesia de Corinto, en esa carta. Ahora Pablo empieza a contestarles y decirles de qué forma deberían de comportarse, de qué forma deberían de vivir. Pablo puede darse cuenta a través de esas cartas que los creyentes no estaban velando, sino que todo lo contrario, es decir, ellos eran espiritualmente hepáticos e indiferentes con los demás. Como lo dije, había contiendas, divisiones,
sus pleitos los llevaban a los tribunales, había inmoralidad dentro de la iglesia, había pecado dentro de la iglesia, había esta mala interpretación de los y mal uso de los dones espirituales. Habían cambiado la sabiduría de Dios por la sabiduría humana. Y sobre todo, su falta de amor para con todos y por todo lo que hacían. Cuando cambiamos la sabiduría de Dios, como hay un texto en Romanos, ¿no?, que dice que el hombre prefirió la sabiduría humana que la de Dios primero. Pero cuando cambiamos la sabiduría de Dios y ponemos la nuestra vida va a caer. Si el Señor ha dado un don o te ha dado un don, la primera forma de identificar por qué no se está usando ese don correctamente es porque tú no estás velando por ese don. Alguien me dijo, hace poco platicaba con un hermano y me dijo, cuando tú te ves enfrentado a una situación y piensas que ya no hay forma de seguir haciendo lo que sabes hacer, te deprimes. Pero ahí es donde el Señor te habla y te dice, tú tienes dones escondidos. Muchas veces nosotros tenemos el don de Dios escondido, el don que Él le ha puesto en ti. Muchas veces no queremos participar o comprometernos con la iglesia en alguna actividad. Déjeme decirlo de esta forma. Si usted viene y le dicen, ¿quieres orar? Posiblemente usted diga, no, es que yo no sé orar. Yo así lo hacía, ¿sí o no? Cuando me decían, no, hoy no. Pero cuando tú sabes y descubres que el don que tienes no es tuyo, sino es de Dios, tú tienes que velar por cuidar ese don. La palabra dice que nosotros daremos cuentas al Señor de todo lo que hagamos, de todo lo que digamos. O sea, ¿cómo vas a cambiar la sabiduría de Dios por la tuya? La actitud de velar no es sugerencia para el creyente, es una orden directa de parte de Dios. Porque si no velamos, seremos presa fácil para el enemigo. Por eso 1 de Pedro capítulo 5 verso 8 dice así: sé sobrios y velar, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente alrededor nuestro, anda buscando a quien devorar. O la Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera: estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Ahora mira que aquí dice como de su gran enemigo el diablo. No es un enemigo cualquiera. No es que sea poderoso, hay que entender eso, sino que él sí tiene un cierto tipo de poder contra tu vida cuando tú le das el derecho. O sea, él sí te puede atacar cuando tú le das el derecho. Cuando yo no velo por mi vida, él va a tener todas las puertas abiertas para atacarme y hacerme como él quiere. Ese es el primer punto que debemos entender acerca de velar. O uno de los puntos que debemos entender hoy acerca de velar es que tenemos un enemigo. Y ese enemigo no va a vacilar. Ese enemigo va a venir a robarte, a destruirte. Va a traer enfermedad a tu vida, pobreza, división en tu casa. Tal vez a ustedes no les ha pasado todo eso. Este enemigo va a querer quitarte a tu familia. Yo he pasado por eso. Mi esposa es testigo. Nosotros hemos pasado por eso. Pleitos. ¿Por qué? Por no velar. Entonces si tú peleas, ¿por qué predicas? ¿O por qué compartes? Estoy compartiendo algo que pasamos para que ustedes no lo pasen. Una estrategia por la cual una estrategia que el enemigo usa es la mentira. Ese es el mayor argumento que usa en el creyente. La mentira la usa ¿para qué? Para desanimarte, para que no le creas. Si sabes, hay mucha gente que dice, yo oro y no pasa nada, y sigo orando y no pasa nada. Pues no se trata de qué tanto ores, sino de qué tanto obedezcamos a Dios. Santiago capítulo 4 verso 7 dice: someteos pues a Dios y resistir al diablo, y él huirá de vosotros.
Sí, o someterse a Dios es obedecerle todo lo que Él haga. Por eso usted tiene que obedecer todo lo que la Biblia dice que usted tiene que hacer. Tiene que vivir como la Biblia dice que usted tiene que vivir. Muchas veces no queremos vivir. Leemos la palabra, pero eso no me gusta, eso lo paso por poquito. Nosotros no podemos quitar nada de la Biblia. Ese es el manual de vida de nosotros. Es un texto muy conocido. No se lo dije, pero solo para Hebreos 12:1 dice que tenemos una gran nube de testigos alrededor nuestro. Y como yo lo compartí una vez en otro lugar, y es que esa gran nube de testigos está atenta para ver en qué momento te equivocas, para criticarte, o está atenta para ver cómo reaccionas tú que dices que eres un cristiano, tú que dices que tienes amor para todos. El diablo utiliza todas esas estrategias. Muchas veces tenemos pleito contra las personas, pero realmente no es contra las personas. Dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernantes de las regiones celestes. No, nosotros no tenemos que pelear con la gente, pero sí tenemos que velar para entender cuando ellos hablan contra ti, para que tú puedas discernir cuando alguien está pensando algo de ti. Muy pocas veces hay personas que saben discernir a unos pensamientos de otros, ¿sabes? Y el Señor en su palabra dice que nosotros debemos discernir los pensamientos de otros. Si uno diga una palabra, tú tienes que conocerlo.
Pero muchas veces no velamos y no entendemos eso. Marcos capítulo 14, verso 38 dice: velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Ustedes recuerdan cuando Jesús fue al monte, al huerto de Gexamanina a orar, ¿no? Y él fue y se retiró de sus discípulos, y cuando regresó ante ellos, los encontró dormidos. Y él les dijo eso: oren y velen. Nosotros muchas veces somos tentados a vivir una vida cristiana muy light, podríamos decirla, muy suave. No pasa nada, yo puedo, No, nosotros no podemos dormir, hermanos. Y nuestra mente, que va a hacer siempre el mal, va a ceder ante la tentación. Debemos velar, porque si tú no velas, el pecado se va a enseñorear de ti. Es una historia que tú encuentras en el Antiguo Testamento, Caín y Abel. El pecado estaba ahí. La decisión de tú rechazarlo no depende de Dios, o más bien la decisión de rechazarlo no depende de Dios, sino de ti. Alguien que no vela no se dará cuenta que el pecado ha ido ganando terreno en su vida. Seguirá pensando que todo está bien con Dios, que no pasa nada. Bueno, si ya no asisto a la iglesia, no pasa nada. Si ya no oro, no pasa nada. Pero mire lo que dice Apocalipsis capítulo 3, verso 1 al 3. Apocalipsis capítulo 1, Apocalipsis 3, verso 1 al 3 dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de 7 estrellas. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué horas de ti. La importancia de velar. En qué momento te vas a ver enfrentado con estas situaciones. Tú no sabes en qué momento el Señor te va a llamar a cuentas. Tú no sabes. Bueno, nosotros no sabemos. Recuerda que nosotros somos temporales. Dios no es temporal, Él no está dentro del tiempo. No podemos menospreciar la palabra de Dios y pensar que no va a pasar nada en nuestras vidas. Tú no puedes venir a la congregación y en medio del servicio estar distraído con otras actividades. No podemos. Esa es una falta de respeto. Hemos perdido el respeto a nuestro Padre Celestial. Hemos perdido el respeto a la palabra. Por eso es que podemos pasar años y años en una congregación y no dar frutos. No podemos seguir escuchando la palabra y leyendo las escrituras en cada servicio, en cada reunión, y no hacer un cambio en nuestras vidas. Debemos estar firmes en la fe. Y ese es el segundo imperativo que Pablo utilizó: estar firmes en la fe. Estar firmes en la fe quiere decir estar de pie, resistir, mantenerse o mantener una posición continua, siendo o estando. Mire, una posición continua, esto no termina. No es que hoy oré, mañana no, es continuo, es un caminar continuo. Colosenses capítulo 2, versos 6 y 7 dice así: por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias.
Aún nosotros no damos, como decía, como cantaban ahorita, solo damos gracias. Pero muchas veces damos gracias de nuestra boca, no de nuestro corazón. Hemos llegado a parecernos como los hijos malagradecidos. ¿Qué padre gratifica a un hijo que es malagradecido? Cuando tú y yo abrazamos el Evangelio con fe, recibimos al Señor Jesucristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo, por medio del cual Cristo mismo habita en nosotros. A esta verdad se le llama crecimiento. Ahora, sobre este crecimiento, cada creyente debe construir, se le llama cimiento, y sobre este cimiento cada creyente debe construir su propio edificio. Estar firmes en la fe también es estar arraigados en Él, en Cristo. Ahora, no es posible estar firmes en la fe sin avanzar. No es posible estar firmes en la fe sin crecer. Porque el mantenernos parados, sin avanzar, sin crecer, en realidad es un inicio de volver atrás. Todo creyente que no avanza ha ido retrocediendo. No importa el tiempo que pasemos en la iglesia, 1 año, 2, 3, 5, 10. Si tú no avanzas, tú vas retrocediendo. Para que un árbol se mantenga firme y no caiga ante las tempestades, y aunque éstas golpeen fuerte contra él, es necesario que este árbol tenga buenas raíces. Pero también necesita seguir creciendo. Porque no solo se trata de tener buena raíz, buen fundamento, sino que se necesita crecer para soportar los embates de las tormentas. No crecer es morir. No echar raíces profundas es estar vulnerables ante cualquier amenaza natural. La firmeza del árbol depende de la fuerza y agarre de sus raíces. De acuerdo a la ciencia, dice que las raíces se van extendiendo continuamente con una doble finalidad. Y la primera finalidad es alimentar a este árbol. Y la segunda finalidad es servir como un ancla para sujetar al árbol, dando una buena estabilidad. ¿Tú tienes una buena estabilidad espiritual? Esa es una buena pregunta que tenemos que hacernos. Tenemos que tener buenas raíces. La solidez del árbol no depende de la manifestación externa, o sea, no depende de las ramas o de la hermosura de sus ramas y de sus hojas, sino de su raíz. Depende de la calidad de su raíz. Si sus raíces son buenas, el árbol crecerá robusto y fuerte. Pero si las raíces son malas, el árbol no crecerá y existe la posibilidad de ser cortado y echado al fuego. Por eso Jesús dice en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este llevará muchos frutos, porque separado de mí nada podéis hacer. Los creyentes que se encontraban en Corinto ya habían comenzado a tomar la verdad de Dios como una necedez, como exageración. Consideraban que el sacrificio de la cruz era locura. Pero la palabra de Dios dice que el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden. No sé si usted quiere perderse, podemos tomar el mensaje de la cruz como locura. Pero yo creo que el mensaje de la cruz y la resurrección es el fundamento principal de nuestra vida. Porque sin resurrección no hay vida eterna. No podemos separar el fundamento de la cruz y la resurrección, o el acto de la cruz y la resurrección. Van unidos y nosotros en ello. Pablo les dice lo siguiente, o de la siguiente manera, en Gálatas capítulo 1, versos 6 y 9. Estoy aterrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser buena noticia,
pero no es en absoluto. Pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente a la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito lo que ya hemos dicho: si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. No podemos desviarnos de la verdad, no podemos desviarnos del evangelio, no podemos sacar el evangelio de contexto. Cuando tú y yo nos mantenemos velando y firmes en la fe, dice Efesios 4:14, entonces ya no seremos inmaduros como niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Y en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 15 dice: así que, hermanos, está firme y retén la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Si queremos retener la fe y permanecer firmes, debemos ser instruidos en toda la verdad de la Escritura. Debemos estudiar toda la Escritura, debemos creer toda la Escritura y debemos tener toda la fe en la Escritura. Segunda de Timoteo 3:16 al 17 dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios y más útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo que es correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que hagan toda buena obra. Dios utiliza su palabra para afirmarnos, Dios utiliza la Biblia para enseñarnos, para hablarnos. Dios nos instruye a través de su palabra, Dios nos instruye a través de la Escritura. Pero si tú y yo no velamos leyendo la Escritura, ¿cómo vas a escuchar la voz de Dios? Y una vez le dije, platicando con el pastor, le dije: mi esposa habla de que ella escucha la voz de Dios, el Señor le da sueños y el Señor hace. Yo quisiera escuchar la voz de Dios. Yo leo la Biblia y yo no escucho la voz de Dios. No recuerdo si realmente era así, pero yo le dije que yo no escuchaba la voz de Dios y él me dijo: pues lee la Biblia. De hecho no me dijo, me envió una pintura ahí, con una mano saliendo de una nube y una Biblia en la mano, como: ¿quieres oír mi voz? Sí, léela. Y realmente es eso: si tú lees la palabra, tú vas a escuchar la voz de Dios. No podemos ser sensibles: voy a la iglesia que me prediquen y me hablen y ya con eso no. Hay que velar por nuestra vida espiritual y buscar y ahondar y hacer el fundamento, o arraigarnos al fundamento que es Cristo. Ese es uno de los temas. Yo dije que eran 5 imperativos, pero no alcanzamos a tocar los 5 puntos, solo son 2: velar y mantenernos firmes en la fe. Los otros 3 se los debo para la próxima vez. Gracias por permitirme compartir con ustedes y, como siempre, agradecido con Dios por lo que Él hace en nuestra vida y por lo que nos enseña, y contentos, ¿no?, con su fidelidad, y ustedes también. Gracias, bro. Lo que ha sido bien predicado, no hay que añadirle nada. Póngase sobre sus pies. ¿Cuántos realmente han sido tocados por la palabra? ¿Cuántos hemos sido exhortados a permanecer firmes en la palabra, pero velar en nuestra vida espiritual? ¿Cuántos saben que los perezosos no alcanzan nada? No podemos ser perezosos espiritualmente hablando. Tenemos que ser activos. Me gustaba ese texto que el que oye y obedece, dice, es como aquel que cavó y ahondó. ¿Quieres ir más profundo en el Señor? Vela, obedece. Pongamos en práctica la palabra. ¿Qué es lo último que te dijo Dios que hicieras y aún no has hecho? ¿Qué te ha dicho? Orar, leer su palabra, perdonar, amar. No sé, solo tú sabes. Cierra tus ojos si hay
Habla con papá y dile, Padre, gracias. Espíritu Santo, gracias por esta palabra que me vuelve a lo básico, a las primeras obras, como escribías en la casa a la iglesia de Esmirna, Señor. A esas primeras obras de estar atentos a tu voz. Gracias por este mensaje, Espíritu Santo, donde hablaste a mi corazón, para no dejarme distraer de los asuntos de este mundo, de esta tierra, y estar velando en los asuntos espirituales, velando por mi casa, por mi familia, velando por mi iglesia, por mis hermanos en la fe, velando y estando atentos, Señor. Gracias, Padre, por llamarnos la atención a seguir trabajando en nuestra fe como un músculo que debe crecer, porque sin fe es imposible agradarte. Dice tu palabra, porque si nos acercamos a ti debemos tener la certidumbre, la certeza de que tú existes y que es galardonador de los que te buscamos. No para andar afanados y agobiados por los asuntos de esta tierra. Gracias, Padre. Gracias por fortalecernos como hijos, como iglesia, Señor. Bendecimos la vida de Sergio, Señor, por el don que has colocado en él para transmitirnos esta palabra. Y bendecimos la palabra en cada corazón. Ponga su mano en su corazón. Padre, yo te pido que esta palabra haya sido cayendo en el terreno fértil del corazón y que produzca fruto y eche raíz. Aún en aquellos que escucharon por Facebook o los que lo van a escuchar después, Señor, o a quienes van a compartir este mensaje a otros, que esta semilla sea atesorada, para que a partir de ahora velemos con mayor intención y que estemos firmes en la fe, para que tú puedas hacer esa obra de restauración y restitución que nos hablaste en este año, Señor. Queremos ser hallados fieles, como comenzamos el servicio. Queremos ser hallados fieles, Señor, haciendo lo que nos dijiste, no escondiendo los talentos, sino poniéndolos al servicio, Señor. Gracias, Padre, por cada familia en esta noche. Te pido que nos guardes en el regreso a casa, en el camino a casa, y que nos cuides, Señor, como siempre lo has hecho, porque tu mano de tu diestra de poder no se ha acortado para guardarnos y protegernos. Espíritu Santo, danos sabiduría y entendimiento para hacer y poner por obra lo que escuchamos hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, les amamos con todo el corazón. No se vaya de este lugar. Los anuncios creo que son los mismos. Creo que ya lo sabemos, ¿cierto? No los vamos a colocar en esta noche para que todos vayamos a casita. Pero por favor, no se vaya de este lugar. Si no conoce a alguien que esté en este lugar, acérquese y salúdelo. Amén. Acérquese, dele la bienvenida, dígale, qué bueno verte. Ustedes son el equipo de bienvenida de la iglesia.